Bueno, además de la grabación, también va a quedar un cuaderno de notas. Todo esto que van a ver ustedes en clase, también se los puedo compartir como PDF, ¿no? Lo que sería como la pizarra, ¿no? Muy bien, entonces, permítanme darle acceso a alguien más que está aquí entrando. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el material de la clase. Vamos a empezar entonces, hoy vamos a cubrir desde la parte introductoria hasta la primera parte de operaciones con números complejos. Entonces vamos a empezar con lo que son los números complejos. Antes de empezar con los números complejos, podemos recordar que, bueno, el concepto de número es un concepto fundamental en matemáticas. Y desde que empezamos a ver matemáticas a nivel elemental, pues nos platican de los diferentes tipos de números. Empezamos a tener experiencia práctica, primeramente con los números naturales, ¿no? Cuando contamos objetos, 1, 2, 3, 4, cosas completas, ¿no? Esos son los números naturales, ¿no? Los que se denotan normalmente con una n, pues dependiendo si es manuscrito o, o si está pues, con computadora, podemos usar diferentes tipos de notaciones. Yo voy a escoger un color para el lápiz, un color negro. Vamos a ver esta línea, ¿no? Están apareciendo aquí cosas en la pizarra de opciones, pero creo que no deberían de aparecerles a ustedes aquí de como menos de ayuda, ¿no? Creo que ahí está. Cualquier cosa ahí me dicen. Bien, entonces, en el caso de los números, tenemos diferentes tipos de números. Les comentaba que los más básicos, pues son los números naturales. Esos son, por ejemplo, como el 1, 2, 3, etcétera, hasta infinito. Nos sirven para contar objetos completos. Sin embargo, luego surge rápidamente la necesidad de representar de alguna forma el no tener, ¿no? No tener el objeto y, o la falta, ¿no? Del objeto. En términos financieros diríamos no tener o deber, ¿no? Eh, o obtener, poseer, ¿no? Pero también estos números en cantidades completas. Y entonces surgen los números enteros, que aquí aparte de los números naturales, que son estos, aparece el cero y luego como un espejo, ¿no? Estos mismos, pero en vez de tenerlo, como que faltan. Menos uno, menos dos, menos tres, etcétera, ¿no? Sería desde menos infinito a infinito, pero sin pasar por los números, digamos, decimales o fracciones, ¿no? El cero, de hecho, es un número que no todas las civilizaciones antiguas conocieron, no todos tuvieron. De hecho, Europa, pues que se considera la cuna de la civilización occidental, no inventó el cero, lo obtuvieron de los árabes, ¿no? También hubo culturas aquí americanas que lo conocían y las culturas chinas, la cultura china antigua también lo conocían. Eh, de hecho, si se fijan ustedes en los números romanos, que esos sí eran europeos, pues no incluyen el cero. Tenemos aquí ya dos conjuntos de números y luego aparecen también la necesidad de representar cantidades, pero no de cosas completas, sino en fracciones, una parte de algo, ¿no? Y son lo que se conoce como números racionales. Los números racionales tienen la característica de que es una fracción de un número, una división, por ejemplo, un número P entre otro número Q. Ejemplos serían la mitad de un objeto que se representa de esta forma, ¿no? Como una parte de dos en que se divide el objeto, tres cuartos,
y así, ¿no? Cualquier número que sea la división de dos números enteros es un número racional. Estos números enteros pueden ser tanto positivos como negativos, o incluso el cero, ¿no? Por ejemplo, cero entre 4 es cero, entonces por lo tanto es un número racional también, ¿no? De hecho, es un número entero, ya es también racional, se puede representar de esta forma. Lo que no podemos es dividir entre cero, porque no está definida la división entre cero, ¿no? Pero sí podemos dividir el cero entre cualquier cantidad, nos da el mismo cero, sigue siendo un número entero y también es un número racional porque se puede representar de esta forma. Podemos tener también de esta manera, o sea, números que sean negativos, ¿no? Menos 7 quintos es un número mayor que uno, pero es un entero más 2 quintas partes, ¿no? Estos son los números racionales y así ya se nos amplía lo que podemos representar con todos estos números. Eh, pero resulta que todavía hay números que no son ni, ni enteros, pero tampoco racionales. Y algunos son muy famosos, ¿no? Por ejemplo, el número pi. El número pi es un número que no podemos representar como una fracción de otros números. Y entonces aparecen los números irracionales. Los números irracionales son números que no podemos representar de esta forma, no se pueden representar como una fracción de dos enteros. Eh, los podemos identificar cuando los ponemos en forma decimal. Por ejemplo, todos estos los podemos representar en forma decimal. El 1/2 sería 0.5, 3 cuartos 0.75, este es 0, y este sería 1.4 menos 1.4. Si fijan, todos se pueden escribir también en forma decimal. ¿Cómo distingo un número racional de un número irracional? En que los números racionales siempre van a tener como característica que su expansión decimal, su parte decimal, o sea, por ejemplo, esta parte, esta, es un número finito de dígitos, o si es infinita, es periódica, o sea, se va repitiendo. Eh, el, Y en el caso de los números irracionales, si los representamos en forma decimal, por ejemplo, el número pi, la expansión decimal del número pi es infinita, pero no es periódica. O sea, no hay un patrón que se vaya repitiendo. El- lo voy a poner aquí, ¿no? En el caso de los números racionales, tienen expansión decimal infinita o infinita periódica. Por ejemplo, este 3 cuartos, 0.75 y ahí se acabó. Tiene expansión decimal infinita. Lo mismo estos otros ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, si divido 1 entre 3, es un número racional porque lo puedo representar como una división entre dos enteros. Un tercio es 0.3333. Si ustedes lo meten en la calculadora, van a ver que les va a llenar la pantalla de 3 hasta donde pueda la calculadora representar. En realidad, el un tercio es 0.333 y hasta el infinito, pero es periódico. El 3 se va repitiendo. No siempre se repite de esta forma, sino que puede ser, por ejemplo, 0.252, 252, 252 y así, ¿no? O sea, no siempre el patrón que se repite es un número 2, puede ser diferente cantidad de dígitos, pero se va repitiendo. En cambio, Eh, si ustedes buscan el número pi, aquí nada más voy a poner, aquí tengo el alcance de una calculadora, a ver si me lo da aquí, aquí está el pi directo, pues me lo va a dar hasta donde tiene la calculadora el display. La calculadora me da 3.14 15.926 y luego 5.4. Hasta ahí me da la calculadora, pero no significa que hasta ahí sea el número pi.
Y en realidad la parte decimal del número pi es infinita. O sea, aquí seguiría. Si ustedes van viendo calculadoras que tengan más números o incluso está tabulado, ¿no? Pueden seguirle y van a ver que sigue teniendo más y más dígitos, tiene un número infinito de dígitos y además ese patrón de los dígitos no se repite. O sea, no van a encontrar aquí un patrón repetitivo. Entonces, en los números irracionales tienen una expansión decimal infinita y además no periódica. Entonces, aquí distinguimos, ¿no?, entre estos dos. Ahora, por un tiempo se pensaba que ya con esto ya teníamos todos los números que existían. Si pensamos en un conjunto de los números, en un diagrama, tipo diagramas de Venn, ¿se acuerdan ahí donde ponemos todo el universo y ponemos aquí un círculo? Entonces, todos estos números que incluye, por ejemplo, los irracionales y los racionales son excluyentes, es decir, no puede haber un número que sea racional y que sea irracional a la vez, porque no puede ocurrir que tenga expansión decimal finita, eh, periódica o finita, y que tenga a la vez infinita no periódica, ¿no? Entonces, en el caso de esos dos tipos de números, en un diagrama de Venn lo representaríamos de esta forma. Los números naturales generalmente se representan con una Q y los irracionales, vamos a poner aquí con una I, ¿no? Son conjuntos que no tienen elementos comunes, entonces se representarían de esta forma. En el caso de los números enteros, todos los números enteros se pueden representar también como cociente de otros dos. Por ejemplo, el 5 se puede representar como 25 entre 5. Eh, el 6 sería 30 entre 5 y así, ¿no? Entonces, todos los números racionales son también, perdón, todos los números enteros también son racionales. Entonces, dentro del conjunto de los racionales, voy a poner aquí, estos son Q, estos son una I, y los enteros se representan con una Z. Entonces, todos los enteros quedan dentro de los racionales, porque todos los enteros son también racionales. Pero vean que está dentro del conjunto de los enteros porque puede haber racionales que no son enteros, como el 3.5, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos que todos estos conjuntos de los racionales más irracionales reciben el nombre de números reales y por algún tiempo pensaban que ya se pensaría que ya eran todos los números, ¿no?, números reales. O sea, serían los racionales más los irracionales. Le puse R, son reales, ¿no? La R, de hecho, es para números reales, sería la suma de los dos. Voy a poner aquí aparte, ¿no? Serían los números racionales más los irracionales. Serían estos, otra vez volví a con números reales aquí. Y una, ya, todo el borrado. Una I aquí, es que la I queda ahí, y se representa de esta forma, no números reales. Pero resulta que luego se empieza a ver que hay situaciones donde hay ecuaciones que no tienen solución en los números reales, es decir, para resolver ciertas ecuaciones, la ecuación la satisface solamente una clase de números que no queda ni en los racionales ni en los irracionales. Un caso representativo, por ejemplo, es la ecuación x cuadrada, x cuadrada, vamos a ver, igual a, voy a poner más 1, voy a poner x cuadrada más 1 igual a 0. Ven, si yo quiero resolver esta expresión, es decir, encontrar para qué valores de x es válido esta expresión, tendríamos que tener que x cuadrada es igual a menos 1.
Y entonces, cuando saque la raíz cuadrada, para despejar, para dejar aquí x a la izquierda, necesito sacar raíz cuadrada, pero al sacar raíz cuadrada tendría que sacar también raíz cuadrada en la derecha. Y eso me lleva a este problema de que tendría aquí la raíz cuadrada de -1. Pero resulta que, no, que la raíz, que x sea la raíz cuadrada de -1, significa que x es un número que multiplicado por sí mismo me tiene que dar -1. Y no hay ningún número en los números reales que cumpla esa característica. Es decir, sabemos que para los números reales sabemos que siempre que multiplicamos un número por sí mismo, me va a dar un número positivo, porque los números reales solamente pueden ser positivos y negativos. Si el número es positivo, positivo por positivo me da positivo. Pero si el número es negativo, también negativo por negativo me vuelve a dar positivo. Entonces, dentro del conjunto de los números reales, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo me pueda dar una cantidad negativa. Y entonces, aquí es donde aparece la necesidad de que surjan otro tipo de números que no pertenece al conjunto de los números reales. Y entonces vean, precisamente esta raíz de -1 es, digamos, como la unidad básica de los números que se conocen como números complejos. Como al principio se pensó que era una mera curiosidad matemática, ahora sabemos que tenemos amplias aplicaciones reales de este tipo de números. Pues se le llamó a esto unidad imaginaria, pensando que pues era algo que no tenía, tal vez que no tendría sentido físico, ¿no? Entonces, precisamente a este número, raíz cuadrada de -1, se le denota con una i de esta forma y se le conoce como unidad imaginaria. Unidad imaginaria, el nombre de unidad imaginaria es precisamente como un contraste porque no sabemos que no es un número, no puede ser un número real, ¿no? O sea que esta x es que me daría la solución para esta expresión que tengo aquí, esta x cuya que es raíz cuadrada de -1, es precisamente esta unidad imaginaria que se denota como i. Esta x sería i en este caso, ¿no? Se llama unidad imaginaria precisamente porque no es un número real, ¿no? Entonces, si no es real, pues bueno, si le llamamos unidad imaginaria, ¿no? Entonces, este va a ser el primer punto importante, ¿no? Estamos definiendo aquí la unidad imaginaria, y entonces aquí ya aparece un tipo de número distinto a los números reales, ¿no? Son números, vamos a ver, unidad imaginaria, entonces aquí está, ya lo tenemos definido. Y otra forma de expresarlo a veces es que el cuadrado de esta unidad imaginaria es -1. Sea, si la unidad imaginaria es la raíz de -1, la unidad imaginaria al cuadrado quita el radical y queda -1. Y entonces ya tenemos un número que multiplicado por sí mismo me da un valor negativo, ¿no? Y ahora ya puedo yo sacar raíces cuadradas de cualquier número negativo, porque por ejemplo, si tengo eh, la raíz cuadrada de -35, por ejemplo, yo sé que esto lo puedo separar como raíz de 35 por -1. Y luego, como están multiplicando, yo puedo separar esto en dos raíces, raíz de 35 por raíz de -1. La raíz de 35 sí es un número real porque 35 es un número positivo y la raíz de -1 es la unidad imaginaria. O sea que esto lo puedo escribir como raíz de 35 veces la unidad imaginaria, ¿no? Entonces ya la introducción de esta unidad imaginaria ya nos permite representar cualquier número, ¿no? que sea
bueno, más bien resolver cualquier raíz negativa, de un número negativo, una raíz cuadrada. Eh, y bien, entonces ya teniendo definida la unidad imaginaria, ya ampliamos el conjunto de números posibles. Si bien que muevo mucho el mouse, aquí es que aquí se ve muy pequeño en la pantalla el punto, a veces se me pierde de la pantalla. Voy a hacer más espacio. Estoy ya teniendo definida la unidad imaginaria, ya podemos definir ahora un nuevo tipo de números. De hecho, ya la unidad imaginaria no es un número real y es un tipo particular de un número, de un tipo de números que abarca, de hecho, a los números reales. Es un conjunto más amplio que tiene como subconjunto los números reales, así como aquí los números enteros son parte de los números racionales. Ahora los números reales van a ser parte de un conjunto de números más amplios, que son los números complejos. Precisamente, números complejos, que es el tema de esta semana, ¿no? Los números complejos generalmente se denotan como con una letra Z, y son números que tienen la siguiente forma. Bueno, vamos a usar, le puse aquí a IBM, tenía ese mis notas, pero para que sea más compatible como normalmente ustedes trabajan más familiar, es X más y, le vamos a poner, ¿no? Entonces los números complejos tienen esta forma de X más y, donde tanto X como Y son números reales. Son números reales, pero vean que ya un número Z que sea esta suma ya no puede ser más un número real. O sea, X es un número real y Y también, pero el número Z ya no puede ser un número real porque incluye aquí la unidad imaginaria. Y la unidad imaginaria no es un número real. Entonces esto ya es otro conjunto de números que visto otra vez como diagramas de Venn. eh, Tendríamos aquí a los números reales y como un conjunto más amplio tendríamos a los números complejos, ¿no? Vamos a poner aquí con una Z, ¿no? Bueno, vamos a poner, esto quedó como una diamante, lo voy a cambiar. Son números reales. Y entonces los números reales, bueno, como la Z se utiliza aquí también para los enteros, vamos a usar una semicolon aquí, de esta forma, ¿no? Entonces los números complejos, vean, aquí en estos diagramas de Venn, tenemos a los números complejos y dentro de los números complejos tenemos a los números reales. Es decir, los números reales serían un subconjunto de los números complejos. Los números complejos es entonces el conjunto más amplio de números que conocemos. Ahora, pues por todas las aplicaciones que se sabe que sí tienen estos números, contrario a lo que en un inicio se creía, eh, al inicio pues hubo escepticismo, ¿no?, entre la comunidad de científicos, entre los matemáticos durante varios siglos. En particular un matemático de apellido Cardano, eh, al trabajar con diferentes expresiones que involucraban raíces, bueno, ecuaciones cúbicas, llevó a soluciones que involucraban raíces cuadradas de números negativos también, ¿no? Y eso es en el siglo XVI. O sea, desde aquel entonces, ¿no?, se vio la necesidad de este tipo de números. Y él al llegar a esa necesidad de, de, de soluciones que involucraban raíces de números negativos, los llamó ficticias, ¿no?, soluciones ficticias. Muy, pues muy cercano, ¿no?, aquí al concepto de imaginario que se conoce
con que se conoce ahora, aunque las aplicaciones ya sabemos que no tienen nada que ver con lo imaginario. Y luego, pues siguió viendo curiosidad matemática y hubo otros matemáticos, por ejemplo, Rafael Bombelli, más o menos en aquellos tiempos, pero unas décadas después, demostró que a pesar de esto, de que se involucraban a veces números de raíces negativas, a veces eran necesarias incluso para encontrar soluciones reales, ¿no? Luego vinieron algunos otros matemáticos que no voy a ser eh, no voy a abundar mucho en esto, pero en su momento pues vamos a ver nombres de otros que estuvieron involucrados, ¿no? Que dan nombre a alguna de las cosas que vamos a ver. Eh, entonces, estos números imaginarios vamos a tener números de este tipo. Un ejemplo sería 5 más, eh, aquí al representarse simbólicamente, suele ponerse la i aquí a la izquierda, ¿no? Pero cuando ya ponemos un número, resulta más conveniente poner la unidad imaginaria en la derecha. Por ejemplo, aquí tendría el número 5 más 3i. En este caso identificaría la x es el 5 y la y es el 3. Es decir, decimos aquí que cada número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Eh, Visto de esta forma general, voy a poner aquí z igual a x más y. eh, a esta parte, la que no está multiplicada por la unidad imaginaria, se le denota a veces de esta manera, ¿no? Y se lee la parte real de z, o sea, la parte real del número imaginario. En este caso sería esta, ¿no? Y, y el coeficiente, el número que está multiplicado por la unidad imaginaria, se le denota como in z, así de esta manera, entre llaves, y esto se le llama parte imaginaria del número complejo z, o sea, sería y, ¿no? Esta sería la parte real de z y este sería la parte imaginaria de z, ¿no? Y cuando escribimos un número complejo de esta forma, porque vamos a ver que lo podemos representar de diferentes maneras, pero cuando representamos un número complejo de esta forma, este se le llama forma binómica o binomial, ¿no? Binómica también binomial. Eso es porque sería como si tuviéramos como un binomio, ¿no? Es forma binómica o binomial del número complejo. La notación para representar el conjunto de los complejos sería, vamos a utilizar una C de esta manera. Y vamos a ver aquí unos casos especiales para clarificar. Por ejemplo, hay casos especiales en donde hablamos de número real. Un número real, por ejemplo, es un caso particular de un número complejo. Nada más que en ese caso tenemos un número complejo de esta manera, en donde la parte imaginaria es cero, ¿no? Pero vean que es la misma forma, nada más es un caso particular con y igual a cero. Entonces, si y es igual a cero, nada más tenemos x, o sea, es número real, pero sigue siendo un número complejo. El número real es un subconjunto de los números complejos. Por contraparte, también podemos tener números complejos en donde la parte real sea cero. O sea que si x es igual a cero, entonces nada, no nos queda y por y. Hablamos en este caso de que tenemos un número imaginario puro. Voy a poner aquí, donde tenemos este caso, número imaginario puro. Ese es cuando la parte real es igual a cero.
Y el primer caso con la parte imaginaria cero, pues, es un número real, ¿no? Se me pierde que no, pues, aquí está. Bien, tenemos aparte una forma de representar gráficamente los números complejos. Los números complejos, de hecho, los representamos como representamos puntos en un sistema de coordenadas rectangular en dos dimensiones. Por ejemplo, aquí voy a dibujar dos ejes perpendiculares. A ver si puedo poner aquí la cuadrícula para no estar haciendo no gráficas. Estaría aquí vista. ¿Dónde están los renglones? Cuadrículas. Un poco más chicos. Ok, está bien. Ahí está, ¿no? Para poder un poco más. No tengo mucha habilidad para que no salgan tan chuecas las líneas. Tenemos aquí dos ejes, dos líneas perpendiculares. Para representar números complejos gráficamente, usamos este sistema de coordenadas, como si fuera un plano X lleno, nada más que aquí el eje horizontal es el que se conoce como eje real. Este me va a representar a la parte real del número complejo. Y el eje vertical es el eje imaginario. El eje vertical es el eje imaginario, y entonces yo puedo representar aquí un número complejo como un punto en este plano. De manera que la coordenada X va a ser la parte real del número imaginario, y la coordenada vertical va a ser la parte imaginaria, ¿no? Vamos aquí eh, unos ejemplos. A ver, aquí tengo un número, por ejemplo, el Z, vamos a poner aquí un número Z igual a 3 menos 2i. Este es un número complejo. Identificamos su parte real, que es igual a 3. Identificamos su parte imaginaria, igual a menos 2. Recuerden que me pueden interrumpir con confianza si en alguna parte necesitan que me detenga, o si piensan que algo no quedó claro. Entonces aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces aquí en este plano vamos a representar este número complejo Z. Nos vamos sobre el eje real y ubicamos aquí el 3 sobre el eje real, sería aquí. Y luego sobre el eje imaginario buscamos la parte imaginaria, es menos 2. Vamos aquí, menos 2, ¿no? Entonces vean, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del número Z de 3 menos 2i. Entonces ubicamos el punto que le corresponde de esta manera, ¿no? Y nos vamos a 3, lanzamos una línea recta, bueno, puntos, ¿no? Para ubicar el punto con coordenadas 3 menos 2. Vean que es lo mismo que ubicar puntos en el plano X lleno, nada más que en la parte real del número complejo sería el 3, perdón, en la coordenada X, y la coordenada Y sería el correspondiente coordenada en el eje imaginario. Esta forma de representar esto se llama el plano complejo, ¿no? Bueno, no he dibujado el punto, ¿no? Nada más aquí tracé. Este sería el punto, ¿no? Bueno, este punto tendría coordenadas, de hecho, 3 menos 2. Y puesto aquí el número
complejo. Lo voy a poner en otro color para que resalte. Sería el punto. Cambio de color. Hay que cambiar de color. Lo voy a poner todo en rojo. El punto. Aquí está. Ahora sí. El punto 3 menos 2, que corresponde a la representación en este plano del número 3 menos 2. Sí. Cuando usamos este sistema coordenado, mm, digamos tipo cartesiano, para representar a los números complejos, le llamamos a este el plano complejo. Plano complejo que también recibe otro nombre de otro de los matemáticos que, pues, que trabajó sobre estos números, ¿no? El plano complejo. Se conoce también como diagrama de Argand. Es lo mismo, un plano complejo, diagrama de Argand. Y pues sirve para, es la representación gráfica de los números complejos. Entonces, tendríamos aquí, vamos a hacer otros ejercicios. Aquí rápidamente, para que se familiaricen, voy a poner aquí vamos a ver otro color para otro punto, morado. Ahí está. Bien, aquí ahora vamos a ubicar el número, como van a ser varios, les voy a poner aquí un subíndice. Z1 igual a 4 más 0i. Voy a poner aquí un poco más grueso y creo que está muy delgado, ¿no? Ahí está. Z1 igual a 4 más 0i. Vean que este número tiene la característica que la parte imaginaria es 0. Es un número real, ¿no? Pero también es un número complejo, nada más que su parte imaginaria es 0. Lo ubicamos, nos vamos, identificamos que la parte real de Z1 es igual a 4, ¿no? Y luego identificamos que la parte imaginaria es 0. Entonces, al ubicarlo aquí en el diagrama de Argand, nos vamos primero sobre el eje real al 4, que estaría aquí, y luego sobre el eje imaginario al Z, al 0, que estaría aquí, ¿no? Entonces, la intersección sería aquí, sería este punto sobre el eje real. Se me olvidó el punto, aquí está. Recuerden que tenemos un eje de los números reales, ¿no? Que es precisamente cuando no tenemos parte imaginaria, pues todos los números reales quedan representados sobre este eje real. Vamos a ubicar, ven que es el punto, si lo viéramos como en un punto, sería el punto 4,0, ¿no? Si lo viéramos en un plano cartesiano. Bueno, de hecho es un plano cartesiano, ¿no? Pero se llama plano complejo de gama de Argand cuando estamos representando números complejos. Vamos a escoger otro color para otro número. Por ejemplo, Z2 le vamos a tener ahora. Z2 como 0 menos 3i. Ahora, lo que es 0 es la parte real, es un imaginario puro, un número imaginario puro, no tiene parte real. La parte real de Z2 es igual a 0 y la parte imaginaria de Z2 es menos 3. Entonces aquí lo ubicamos sobre el eje real, estaría sobre el 0 aquí, y en la parte imaginaria estaría en menos 3 hasta acá. Sé que ese punto estaría aquí, ¿no? La coordenada de ese punto es 0, menos 3. Vamos a hacer un 1 más.
un número más, vamos a otro color, y vamos a llamar Z3. Z3 va a ser menos 2 más I. Aquí es menos 2 más 1i. Podemos omitir el 1 cuando multiplicamos por 1. Dejamos nada más la unidad imaginaria. Identificamos aquí que la parte real de Z3 es menos 2 y que la parte imaginaria de Z3 es 1. La parte imaginaria es el coeficiente de la unidad imaginaria, ¿no? Entonces ubicamos en el diagrama de Argand, la parte real menos 2 estaría aquí, y luego la parte real menos 2 sería para acá, 1 menos 2. La parte real es el eje real, y la parte imaginaria sobre el eje imaginario ubicamos el 1. Entonces aquí tendríamos ubicado Z3. Sería este punto. Vean que es el punto menos 2, 1. Y de esa forma representamos números complejos en el plano complejo o diagrama de Argand. Bien, vamos a pasar a algunas operaciones que se hacen con números complejos, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación. Vamos a empezar aquí con la suma. Si tenemos dos números complejos, voy a poner la suma, dos números complejos que sean Z1 y Z2. De manera que vamos a escribir que Z1 sea de la forma A más IB y Z2 sea de la forma C más I por D. La suma de este par de números complejos tiene una parte real que va a ser la suma de las partes reales de los números que se están sumando. O sea, sería aquí A más C. Sería la parte real de la suma. Y tienen una parte imaginaria que es la suma de las partes imaginarias de los números que se están sumando, que sería más I por B más D. Si lo queremos ver otra vez que no, con X y Y, podríamos escribir, por ejemplo, Z1 como X1 más Y1, Z2 igual a X2 más Y2, entonces Z1 más Z2 sería la parte imaginaria, la suma de perdón, la parte real, la suma de las partes reales, y la parte imaginaria sería la suma de las partes imaginarias, de esta manera, ¿no? Si se suman más de dos números, es lo mismo, ¿no? Si se suman tres números, pues la parte real sería la suma de los tres números, de las tres partes reales de los números involucrados, y la parte imaginaria sería la suma de las tres partes imaginarias de los números involucrados, y así lo podemos extender a cualquier número, ¿no? de números complejos que sumemos. Con estos mismos números, que tenemos aquí X y Y, si quisiéramos restar también, ¿no? La resta de dos números complejos me da otro número complejo en donde la parte real es la resta de las partes reales, en ese mismo orden en que se restan, ¿no? Por ejemplo, aquí sería X1 menos X2. La parte real del primer número menos la parte real del segundo. Y luego la parte imaginaria sería la resta, Y1 menos Y2. De esta manera, ¿no?
Tendríamos aquí la suma y la resta. Vamos a hacer aquí un ejemplos concretos. Por ejemplo, 2 más 5 y es un número complejo. Vamos a sumarlo con menos 1, menos 3 y. Entonces aquí identificamos como partes reales son 2 y menos 1. Tendría que sumar 2 más menos 1 y eso sería la parte real, ¿no? Y luego la parte imaginaria sería la suma de las partes imaginarias, sería 5 más menos 3. Aquí hice detalladamente la suma, pero si ustedes pueden también ya podríamos directamente al ver aquí ya lo hicimos, al sumar directamente, ¿no? 2 menos 1 y 5 menos 3, que es lo que vamos a tener aquí al final, ¿no? 2 menos 1 sería la parte real y la parte imaginaria sería 5 menos 3. O sea, al final tendríamos 1 más 2i. Y entonces esto sería la resta, ¿no? De 2 más 5i y menos 1 más 3i. Vamos a hacer aquí un ejemplo de resta, que para que no se vea tan amontonado, voy a poner la resta de otro color, ¿no? Vamos a tener la resta de 2 más 5i. Bueno, ese, vamos a dar otros números, 4 menos i. Aquí está, 4 menos i. Y vamos a restarle 2 más 6i. Aquí restamos 4 menos 2. Vamos a hacer aquí directo, 4 menos 2. Sería la parte real. Y luego la parte imaginaria sería menos 1 más 6. Perdón, menos, no estamos restando. Menos 1 menos 6. Sería menos 7, ¿no? Menos 1 menos 7. O sea, tendríamos aquí 2 menos 7 menos 7i. Esa sería la resta, ¿no? Un ejemplo de suma y un ejemplo de resta. O sea, aquí espacio para ir a la multiplicación. En el caso de la multiplicación se aplica la propiedad distributiva, ¿no? Como multiplicamos normalmente un par de binomios, sustituyendo cuando parezca i cuadrada por la unidad imaginaria, bueno, por el cuadrado de la unidad imaginaria, que es menos 1. Entonces aquí la multiplicación, aquí, multiplicación de un par de números complejos, ¿no? La denotaríamos de esta forma, ¿no? Z1 por Z2. En este caso, vean, si digamos Z1 puede ser X1 más Y1. Y luego Z2 igual a X2 más Y2, así en general, ¿no? Y luego vemos ejemplos numéricos. Si multiplicamos Z1 por Z2, los multiplicamos como binomios. El primer binomio sería el Z1 y Y1, y acá tenemos el segundo número complejo, sería el segundo binomio. Entonces lo multiplicamos como multiplicaríamos un binomio, ¿no? O sea, ¿cómo haríamos? X1 por X2, y luego Y al multiplicar X1 por Y2 sería
aquí la unidad imaginaria multiplicado por x1, y2, sería este por este y este por este, ¿no? Ahora, y1 multiplicado por x2 sería otra vez y por y1, x2, o x2, y1, no importa el orden. Entonces, más y, y1, x2. Y luego y1 por y2. Tenemos y por y. Tendríamos y cuadrada multiplicando a y1 por y2. Aquí notamos que y cuadrada, por definición, es menos 1, o sea que este sería menos y1 por y2. Y luego aquí tenemos la unidad imaginaria que multiplica a x1, y2, y luego a y1, x2. Vean, estos dos términos es la parte imaginaria porque está multiplicada por el número y. Esta es un número real porque y cuadrada es menos 1 y se vuelve aquí un número negativo pero real. Y x1 y x2, x1 por x2 es también un número real porque x1, x2, y1, y2 son números reales. O sea que aquí la parte real serían x1 por x2. Y luego esto que está aquí, ¿no? Que sería el y cuadrada por y1, y2 es menos y1, y2 porque y cuadrada se hace menos 1. O sea que aquí tendríamos y1, y2. Esta es la parte real del producto de Z1 por Z2. Y luego la parte imaginaria es esto que está multiplicando a la unidad imaginaria, ¿no? La parte imaginaria sería x1, y2 más y1, x2, o x2, y1, ¿no? Podemos haber puesto también. Me voy a poner en el orden de x y y. Entonces aquí lo dejaremos como x2, y1. Y esta es entonces la parte real. O sea, la parte real del producto de Z1 por Z2 va a ser igual a x1, x1 por x2 menos y1, y2. Y la parte imaginaria del producto es x1, y2 más x2, y1. No tienen que aprender esta fórmula, no nada más el procedimiento. Y ya que tengan números, pues multiplicamos los números. Vamos a hacer aquí ejemplos numéricos. Ejemplo, bueno, aquí voy a hacer espacio para un ejemplo numérico. Entonces, el ejemplo, vamos a ver, vamos a multiplicar, vamos a poner aquí Z1 va a ser 1 más 3i, Z2 va a ser 2 menos i, y entonces al multiplicar, este sí nada más se barrió aquí la pluma, corrijo. 2 menos i, así, ¿no? Entonces, si queremos multiplicar Z1 por Z2, tendríamos este binomio por este otro. O sea, estaríamos multiplicando 1 por 2, 2, este por este, ¿no? Luego 1 por menos i nos daría menos i. Y luego 3i por 2 sería 6i. Y 3i por menos i sería menos 3i cuadrada, ¿no? Porque sería 3i por menos i, sería, como aquí es más y menos, sería menos
3, luego I por I cuadrada. Entonces ahora tenemos aquí 2 junto a las partes que tienen unidad imaginaria, sería -1 más 6, más 5i, y luego aquí sería -3, pero como i cuadrada es igual a -1, aquí es como tener -3 por -1, o sea, se vuelve 3 positivo, ¿no? Entonces aquí sería 2 más 3, vamos a pasar para acá porque también es real, más 5i, pues al final de cuentas tendríamos que z1 por z2, en este caso es 5, más 5 más 5i. Lo podemos dejar así o incluso podemos, como tenemos el 5 de factor común, podríamos dejarlo así, ¿no? Por 1 más i. Pero ya si lo dejan hasta aquí, esto ya está correcto, ¿no? Bien, ese sería un ejemplo de multiplicación con números complejos. La siguiente operación es la división de números complejos. En este caso lo que se hace es lo siguiente. Vamos a poner primero eh, lo general y luego ya hacemos un caso particular. Vamos a tener otra vez un Z1 que sea X1 más Y1 y un Z2 que sea X2 más Y por Y2. Cuando dividimos dos números complejos en esta forma, tendríamos aquí el primero sería X1 más Y1. Y luego lo dividimos entre X2 más Y2. Y aquí de lo que se trata es de, tenemos en esta forma, pues tendríamos números complejos tanto en el numerador como en el denominador. Aquí lo que hay que hacer es dejar, convertir el denominador a que sea un número real. Y entonces para eso lo que se hace es, recuerden aquel concepto de binomios conjugados, que era, no, voy a seguir usando aquí la X y Y, ¿no? Para no cambiar de símbolos. Cuando teníamos en álgebra X más Y por X menos Y, decíamos que estos eran binomios conjugados. Y el resultado del producto de binomios conjugados es X cuadrada menos Y cuadrada. O sea que si yo tengo un número complejo, X más y lo multiplico por un número que sea X menos Y, de hecho es su complejo conjugado, que más adelante vamos a definir más. Aquí nada más lo estoy usando o relacionándolo con este resultado general, ¿no? de binomio conjugado. Aplicando esto, cuando multiplicamos X, un número de la forma X más Y por otro que sea de la forma X menos Y, aplicamos este resultado de binomios conjugados y entonces tendríamos que debe ser esto X cuadrada más el cuadrado del segundo, que sería y al cuadrado. Pero y al cuadrado sería y cuadrada por y cuadrada. Pero y cuadrada, otra vez tenemos que es menos 1. O sea que este sería menos y cuadrada. O sea que aquí tendríamos que x más y por x menos y es x cuadrada menos y cuadrada. Entonces vean, aquí desaparece la parte imaginaria, porque x cuadrada es un número real y menos y cuadrada también es un número real. Cuando le vamos al cuadrado y se convierte en menos 1, porque y cuadrada es menos 1 y entonces este ya es un número real.
Entonces, aprovechamos esto que ya conocemos de los binomios conjugados y para hacer el denominador un número real, cuando dividimos, lo que hacemos es multiplicamos y dividimos por el denominador. Bueno, no por el denominador, sino por el conjugado del denominador. Por ejemplo, aquí tenemos x1 más y1 y aquí x2 más y2. Entonces multiplicamos y dividimos por x2 menos y2. ¿Por qué multiplicamos y dividimos? Recuerden que tenemos que hacer lo mismo con el numerador y el denominador. Usamos esto del binomio conjugado para hacer real la parte del denominador, pero si dividimos, perdón, si multiplicamos por algo el denominador, estamos alterando lo que tenemos, a menos que también hagamos lo mismo en el numerador. Por eso también en el numerador hay que multiplicar por lo mismo. Y entonces ahora sí, aquí tendríamos x1 por x2, x1 por x2, y vamos a poner primero las partes reales, ¿no? Mira, x1 por x2 es real, ¿no? Y luego cuando multiplique y1 por y2, también va a ser real porque va a aparecer aquí y por y. Y por y es menos, es y cuadrada, es menos 1. Entonces sería menos 1, pero como aquí hay un signo menos, también se hace más. Lo voy a poner explícito para que, no, para que quede más claro mejor, ¿no? Entonces tendríamos aquí, al multiplicar y1 por menos y2. Y luego nos faltaría, a ver, x1, x2, nos faltó x1 por menos y2. De esta forma, ¿no? Tenemos x1, x2, x1 por menos y2, y1 por x2, me falta ese término también aquí, miren, es y1 por x2. Ahora sí. Vean, eh, este definitivamente es un número real, x1, x2. Aquí vamos a tener un número real también porque va a quedar y por y cuadrada, que es menos 1. Y con este menos 1 se va a hacer positivo, va a quedar y1 por y2. Y luego estos van a ser la parte imaginaria, ¿no? Porque aquí es menos y que multiplica a x1 y2 y aquí va a ser y que multiplica a x2 y1. Y antes de poner el recomodo vamos a poner el denominador, a ver si sale derecha la línea, más o menos, una extensión. Entonces aquí sería, como estos son binomios conjugados, ya sabemos que es x2 al cuadrado. Y vean, es menos el cuadrado del segundo, pero como aquí incluye la y cuadrada, se hace más. Porque en este caso sería el cuadrado del primero, lo voy a poner aquí, que sería x2 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que sería y2. Entonces aquí tendríamos x2 al cuadrado, y luego aquí tendríamos y cuadrada, o sea, menos y cuadrada, y2 al cuadrado. Pero y cuadrada es menos 1, ¿no? O sea que sería menos 1 por y2. O sea que aquí queda x cuadrada menos y cuadrada. Y aquí ya en el denominador tenemos un número real, ¿no? Un número real, y entonces vamos aquí al numerador, que nos quedaría entonces z1. Entonces aquí el truco es dividir por el conjugado del denominador, ¿no? Tanto el numerador como el denominador. Sería entonces aquí en el numerador la parte real, x1 por x2, y la otra va a ser esta, ¿no? Y1 por y2
Aparece aquí el y cuadrada, así que se va a sumar y1 por y2. Esta es la parte real, ¿eh? Bueno, todavía, a ver, sí, esto es la parte real y luego la parte imaginaria tiene una parte que va a ser positiva y una negativa, ¿no? La parte positiva es aquí. X2 y 1, ¿dónde están? Esta es negativa, X1 y 2. Y esta es positiva. Entonces podemos poner aquí. Si queremos poner en el orden, podemos poner en menos para poner primero X1 y 2. Aquí está, no menos X1 y 2. Y aquí, como esta es positiva, como ya pusimos el paréntesis, ponemos un menos para que menos y menos de más. Y aquí sería X2 y 1. Y el denominador es X2 al cuadrado menos a más. Aquí es más, se le puse menos. Es más por lo que vimos aquí, ¿no? De que el y cuadrada es menos 1 y con este menos del conjugado se hace más. Esto es más, ahí corríjanme. Más y2 al cuadrado. Entonces quedaría el denominador positivo y ahí tenía, aquí me faltó la unidad imaginaria en esta segunda parte, ¿no? Porque es la parte imaginaria precisamente porque está multiplicado por y. Aquí está, ¿no? Y2x1 y y1x2. Bien, entonces esa sería la forma general, ¿no? Para la división. Vamos a hacer un ejemplo, es más fácil ya con números, no tienen que memorizarnos, nada más para dejar digamos, la operación general, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo numérico. Voy a abrir espacio, hacer un ejemplo. Vamos a dividir 3 más 2i. Voy a poner aquí directamente los números complejos. 3 más 2i entre 1 menos 4i. De esa forma, ¿no? Entonces, vean, lo primero que tenemos que hacer es que el número complejo del denominador hay que hacerlo un número real. Entonces tomamos 3 más 2i entre 1 menos 4i, así como está, y luego multiplicamos por 1, que sería multiplicar y dividir por lo mismo, ¿no? Eso va a ser 1 más 4i, es el conjugador. Recuerden, siempre le cambian aquí el signo para que les dé la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Lo hacemos para el numerador también. Y entonces ahora hay que multiplicar en el numerador, sería 3 por 1, 3. Vean que no necesitan memorizar, sino más bien ya aquí arriba pues multiplican binomio por binomio. 3 por 1, 3. Y luego 3 por 4i sería 3 por 4, 12. 12i. 2i por 1 serían 2i. Y después agrupamos, ¿no? Y luego 2i por 4i serían 2 por 4 son 8. Y por i es i cuadrado. Lo voy a hacer en explícito por si revisan las notas para que quede todo claro, pero si ya tienen práctica pueden directamente poner menos en vez del i cuadrado, ¿no? Y aquí en el denominador sería 1 más 16, sería, ¿no? Es la parte real al cuadrado, la parte imaginaria sería 1 al cuadrado y 4 al cuadrado, ¿no? 4, 16. Se va a quedar aquí 17. Luego aquí nada más hay que cambiar el 8 de cuadrada por menos 8, ¿no? Tomando en cuenta que y cuadrada es menos 1. Entonces sería aquí, tendríamos 3
Este 8i cuadrada se hizo menos 8, le vamos a mandar aquí porque también es real. Y luego agrupamos 12i más 2i, 14i. Entre 17, simplificamos, 3 menos 8 serían menos 5 más 14i sobre 17. Aquí está como una sola fracción. Si lo queremos llevar a la forma x más y, entonces separamos, sería, voy a poner aquí 3 más 2i entre 1 menos 4 por i, igual a, aquí me quedaría la parte real, sería menos 5 entre 17 y la parte imaginaria, vamos a ver i, bueno, como numérico vamos a ponerla i del lado derecho. 14 entre 17 y, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Sería la parte, bueno, ya sería la división. Bueno, aquí tenemos tanto suma, resta, eh, la división y bueno, aquí vamos a... Bueno, ya aquí aprovechando que en realidad ya lo utilizamos, pues vamos a definir aquí el concepto de conjugado del número complejo y mañana vamos a ver un poco la interpretación geométrica, ¿no? Cuando tenemos un número imaginario, perdón, complejo, cuando tenemos un número complejo, aquí espacio, tenemos un número complejo de la forma z, x más y. Podemos definir lo que se conoce como el complejo conjugado, o su conjugado, ¿no? El conjugado de este número complejo sería su complejo conjugado. Se define como un número que aquí hay diferentes notaciones. Ahorita le voy a poner aquí en las diferentes opciones. Es un número que tiene la misma parte real, pero tiene una parte imaginaria igual, pero con signo opuesto. O sea, si x más y es un número complejo, x menos y es el complejo conjugado de ese número. Y la forma de denotarlo hay diferentes, ¿no? Algunos usan así, una línea arriba. También a veces van a verlo como así con un asterisco, ¿no? Aquí vamos a usar aquí la primera opción, ¿no? Este sería entonces el número complejo conjugado. Eh, un ejemplo, eh, un ejemplo particular puede ser si tenemos z igual a 5 menos 2i, su complejo conjugado sería 5 más 2i. Y así rápidamente algunas propiedades. Mañana hacemos algunos ejercicios, en la siguiente clase, perdón, hacemos algunos ejercicios, pero ya para dejar aquí las propiedades de los números complejos conjugados, sería que cuando tenemos una suma, si tenemos una suma de dos números complejos, el complejo conjugado de una suma la denotaríamos de esta forma, es simplemente la suma de los complejos conjugados de cada uno de los números. Igualmente, si tenemos una resta de números complejos, el complejo conjugado de la resta es la resta de los complejos conjugados de estos números. También el complejo conjugado de la multiplicación de dos números complejos es la multiplicación de los
complejos conjugados de cada uno de estos números. Y por último, el caso de la división. Si tenemos, le voy a poner paréntesis. Si tenemos el complejo conjugado de la división de dos números complejos o del cociente de dos números complejos, esto es igual que el cociente de los complejos conjugados del numerador y el denominador, ¿no? De esta forma. El complejo conjugado, voy a poner aquí en la derecha, como caso particular, el complejo conjugado del complejo conjugado vuelve a ser el mismo número complejo, ¿no? Así, por ejemplo, aquí tienen z, este número complejo, este es su complejo conjugado. Si sacáramos el complejo conjugado de este conjugado, tendríamos que cambiar aquí el signo y me daría otra vez el número complejo original. Entonces, el complejo conjugado del complejo sería el mismo número, ¿no? A ver, aquí alguna otra propiedad. Si sumo un número, estos son importantes, ¿no? Si sumo un número con su complejo conjugado, me va a dar dos veces la parte real del número complejo conjugado. O sea, sumo un número y su complejo conjugado me va a dar un número real. Va a ser, de hecho, dos veces, va a ser el doble de la parte real. O sea que esto lo podemos ver aquí directo, ¿no? Por ejemplo, si z es x más y, el complejo conjugado sería x menos y. Si sumo estos números, z más el complejo conjugado sería x más y más x menos y. Vean que de esta forma al sumar se elimina y con menos y, solamente me queda 2x, x es la parte imaginaria. Por eso al sumar z con su complejo conjugado me queda el doble de la parte real, como indico aquí, ¿no? Bueno, cada una de estas son, digamos, propiedades de las operaciones con complejos, números complejos y su complejo conjugado. Hay un equivalente para la resta. Si tengo un número complejo y le resto su complejo conjugado, también me va a dar un número real, pero ahora va a ser el doble de la parte imaginaria del número imaginario. Y ya por último, para completar aquí estas propiedades, el complejo por su complejo conjugado, que de hecho es lo que tenemos aquí, ¿no? Que hicimos aquí para la división, que sería como un binomios conjugados. Pues siempre va a ser, aquí es complejo conjugado, siempre va a ser un número real. Va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como están al cuadrado y son reales los dos, siempre esto va a ser siempre un número real. El primer siempre va a ser un número real, ¿no? Bueno, entonces ya yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, por el tiempo, para no traslaparlo ahí con otras actividades que tengan. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Continuamos
el jueves entonces a las 5:30, ¿no? Por esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Muchas Muy gracias. bien. No más de qué. Gracias, nos vemos. Gracias, bonito día. Gracias. Hasta el jueves entonces. Nos vemos el jueves, maestro. Gracias.